y es el descubrir el método de enseñanza ideal para tu hijo o para tu hija. ¿No? Bien sabemos que hay muchas maneras de aprendizaje, no todos aprendemos de la misma manera y es muy importante saber cómo aprende cada uno, ¿verdad? Ustedes que están desde casa, que están en esa modalidad homeschool, pues más que nada deben conocer a sus hijos y a sus hijas para poderles guiar también en el proceso. Entonces, el día de hoy, Ana Paulina nos va a compartir una información muy valiosa, muy importante, que sé que nos va a servir tanto a las familias como a los estudiantes y también a los educadores que estamos pues acompañando este proceso. Entonces, una vez más, bienvenida Ana Paulina a nuestra comunidad, a Homeschool México. Un agrado tenerte de nuevo por acá y pues el espacio es todo tuyo. Estamos muy atentos. Muchas gracias, Juliet. Buenas tardes para todos, para todas. Bueno, entremos de una en materia porque la charla de hoy tiene muchísimo contenido y quiero alcanzar a contarles todo lo que tengo para contarles. Denme un segundo, yo acomodo esto para poder presentar y comenzamos. Hoy les voy a estar hablando de diferentes metodologías educativas que suelen ser muy populares entre los homeschoolers. Ahí están viendo ya mi pantalla, supongo. Ahora ya no sé qué hice yo el chat. Ya lo encontré. Listo. Entonces, les decía, hoy vamos a estar Ahí te hablando de vemos bien. diferentes. Ah, ok, perfecto. Diferentes estilos pedagógicos, metodologías. Yo mezclo los términos. Si alguien es experto en pedagogía, de pronto le va a parecer que estoy usando la palabra que no es. Yo no soy tan experta en qué es una metodología, qué es una pedagogía. Eh, pero la idea es contarles diferentes estilos, pedagogías que suelen ser populares entre las familias que educan en casa. Las familias que educan en casa tienen una característica común y es que son curiosas, intelectualmente inquietas, no se quedan con lo poquito que les da, siempre están buscando más. Y a pesar de que, digamos, ya hayan escogido un método como colegio virtual con Monterrosales, siempre están buscando como de qué otras maneras aprenden los niños, cuáles otros recursos existen para yo poder complementar la educación de mis hijos, qué cosas encuentro que les pueden funcionar muy bien, que sé que con su estilo de aprendizaje combina bien. Y una de esas cosas que buscan son metodologías. Y hay unas que son muy, muy típicas de los homeschoolers y son de las que les voy a hablar. Pues hay muchas, pero pues yo les voy a hablar de estas porque tenemos un tiempo limitado, ¿no? Entonces les voy a hablar de Montessori, Charlotte Mason, Waldorf, educación clásica, aprendizaje por unidades temáticas y aprendizaje por proyectos. Y voy a hacer una breve explicación de cada una, ventajas, desventajas, sus orígenes, para que ustedes tengan como una idea global y de pronto esto les genere curiosidad por ir y buscar un poquito más, de pronto tomar elementos de alguna que les haya parecido interesante o con la que se identifiquen. Entonces, empecemos por Montessori. Esta pedagogía fue creada por María Montessori. María Montessori fue una mujer increíble. Ella nació en 1870, murió en 1952 y fue de todo. Fue educadora, pedagoga, científica, médica, psiquiatra, filósofa, antropóloga, bióloga, psicóloga, humanista y feminista. Fue la primera mujer italiana que se graduó de la Escuela de Medicina como doctora en medicina. Ella creó esta pedagogía a finales del siglo XIX, cuando comenzó a trabajar en en la Universidad de Roma y sintió un interés especial por los niños que tenían dificultades de aprendizaje. ¿No? Ella se enfocó en estos niños con necesidades especiales y empezó a desarrollar un método para enseñarles a leer y a escribir. Y luego este método se popularizó y pues ahora es un método que se utiliza, incluso hay colegios Montessori, certificaciones Montessori y no es específicamente para niños con dificultades de aprendizaje, es para todos los niños, pero así fue como nació, ese fue su origen. El método Montessori se caracteriza por la independencia y por la libertad con límites y respeta el desarrollo motor,
y social de los niños. Consiste en acompañarlos durante la vida siguiendo el ritmo de los niños sin ponerlos en competencia con otros. Y esto permite que cada uno brille por sí mismo. La finalidad de este método pues es desarrollar en los niños su potencial dentro de unos ambientes especialmente preparados a través del trabajo libre. Ellos tienen mucha libertad de elección y la exploración con ¿Qué? materiales específicos, con materiales didácticos Voy. específicos. Hay un micrófono abierto, ¿lo pueden cerrar, por favor? Algunos de los principios fundamentales de esta pedagogía podrían ser, primero, el aprendizaje por descubrimiento. Los niños exploran libremente y la filosofía de Montessori entiende que las personas aprenden más por medio de la exploración, de la vivencia, del contacto directo y de la práctica más que por la instrucción, ¿no? No es el método tradicional de educativo que es a través de la instrucción. Un profesor habla, da órdenes, instrucciones y los alumnos atienden. El Montessori es diferente. Otro elemento muy característico son los ambientes preparados, la preparación del ambiente educativo. Los ambientes se adaptan a los niños, a las necesidades, a su periodo sensible, que ahorita vamos a explicar un poquito qué es, pero tiene que ver como con la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño. Y los ambientes tienen unas características muy específicas, deben ser ordenados, deben ser bonitos, deben ser limpios, deben tener espacio suficiente para que permita el libre movimiento, la libertad de movimiento, y los materiales los organizan por rincones, ese es el término que se usa. Rincones Montessori están por sectores los materiales organizados para que ya los niños exploren libremente. Entonces el adulto prepara el ambiente, decide cuáles materiales van a estar, los coloca, pero ya luego los niños llegan y deciden cómo manejarlo. Entonces, esa es otra característica típica, la elección personal del alumno. El niño llega al ambiente preparado, que pues el ambiente va a limitar lo que se puede hacer según los materiales que se pongan, pero ya a partir de ahí, los niños deciden y eligen libremente cuál material usar, cómo usarlo, por cuánto tiempo usarlo, y los maestros están simplemente acompañando y como un recurso más. Entonces Montessori habla de autoeducación porque hace referencia a esto, a la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Otra característica súper típica de Montessori son los materiales. Montessori tiene unos materiales muy específicos que fueron diseñados por María Montessori para trabajar lo que a ella le interesaba trabajar. Tienen unas características en términos de materiales, de finalidad, busca que sea con materias primas naturales, y lo que se busca trabajar con cada material está muy, muy bien determinado. Uno puede buscar materiales Montessori y los puede conseguir o incluso los puede hacer en casa. También en las clases de Montessori, digamos que en los colegios que son Montessori, las clases son largas y no tienen interrupciones, pueden ser periodos más o menos de 3 horas. Esto con la finalidad de que el niño tenga libertad para explorar sin que lo estén cortando. Acuérdense que cuando uno está en el colegio, cada 45 minutos le cortan lo que está haciendo y tiene que pasar a otra cosa. En Montessori no. En Montessori estos periodos largos son para permitir que el niño explore libremente tanto como quiera y pueda pasar de un material a otro en el momento en el que quiera. Y como les decía, el profesor es un guía y un supervisor. El profesor no está enseñando, no está dando instrucciones, está encargado primero de preparar el entorno y luego de promover que cada niño esté pues como en su labor de aprendizaje individual, da información o podría también presentar nuevos materiales. Los periodos sensibles, ¿qué son? Y voy a hacer un poquito más de énfasis, ampliarlo porque es un concepto muy importante en Montessori. En la pedagogía Montessori, los periodos sensibles
Como les digo, son un concepto que además ayuda a organizar el currículo y a preparar el ambiente. María Montessori observó que los niños en ciertas etapas del desarrollo estaban más predispuestos a adquirir ciertas habilidades de forma más fácil. Y según esto, le dio los nombres a diferentes periodos sensibles, como por ejemplo el periodo del orden, que es de los 1 a los 3 años, y ahí ella observó que los niños tienen una fuerte necesidad de estructura, rutina y previsibilidad. El periodo del lenguaje, de los 0 a los 6 años, cuando los niños tienen una gran facilidad para adquirir vocabulario, gramática y habilidades de comunicación. El del movimiento de los 0 a 6 años, que hay una gran necesidad de explorar el mundo a través del movimiento y la actividad física. El de los sentidos, de los 2 a los 6, están explorando el mundo y refinando sus sentidos y buscando las experiencias sensoriales. El de aspectos sociales, desde los 2 y medio hasta los 6, que hay un interés por desarrollar esa capacidad de interactuar con otros. Y hay otro que se llama pequeños objetos, que es de 1 año y medio a 4, que les encantan los objetos pequeñitos y con detalles. Estos son algunos, ¿no? Hay otros. Pero la idea es que sus periodos sensibles se utilizan para decidir qué materiales se van a colocar dentro del ambiente preparado. Otra cosa que tienen los cursos Montessori es que los grupos tienen edades mezcladas, entonces no es solo los niños de 3 y luego los niños de 4 en otro salón y luego los niños de 5. Mezclan grupos de niños más o menos en un rango de 3, 4 años de diferencia, porque esa interacción intergeneracional, o sea, ese estar con personas de otras edades enseña muchísimo. Los niños aprenden mucho de los niños de otras edades, porque los niños de su misma edad están en su mismo nivel evolutivo, de pensamiento, y pues están en lo mismo, pero cuando están con niños de otras edades, aprenden de los que saben otras cosas o aprenden ayudándole a otros que aún no han llegado al nivel en el que ellos están. Entonces, eso de mezclar las edades también es característico de Montessori, y creo que eso es una de las razones por las que a las familias les gusta tanto Montessori, porque se aplica para, pues, o sea, a menos que uno tenga mellizos o trillizos, pues si tiene varios hijos, todos tienen distintas edades. Entonces yo puedo implementar un ambiente Montessori en mi casa con todos mis hijos que tienen edades mezcladas, porque Montessori me da elementos y herramientas para eso. Entonces, con respecto a los periodos sensibles, se decide qué organizar. Así que, por ejemplo, para planear el ambiente, para niños que estén en el periodo sensible del orden, entonces se buscan en materiales y actividades que impliquen clasificar, ordenar, limpiar, o para niños que estén en periodo sensible del lenguaje, entonces les dan materiales para desarrollar vocabulario, para desarrollar lectura y escritura, para contar cuentos y así. Y los materiales, como les digo, tienen ciertas características, tienen, por ejemplo, tamaño adecuado, es decir, hay muchos materiales Montessori que son cosas de la vida práctica, adaptados al tamaño de los niños. Yo recuerdo que cuando yo empecé a investigar y me encontré con Montessori, me parecía divino porque había un banquito de madera, es parte de los materiales Montessori, un banquito de madera para que el niño pueda estar a la altura del adulto en la cocina, ayudándole a hacer las tareas de la cocina. O también había la escoba, el trapero y la palita para recoger, para que el niño estuviera limpiando la casa al lado del adulto que estuviera encargado de esa tarea. Entonces, a eso se refiere el tamaño adecuado. Son manipulativos, o sea, son diseñados para que los niños con sus manos aprendan y utilicen sus 5 sentidos. Algunos son repetitivos, y esto con la intención de fomentar la repetición para lograr la perfección y el aprendizaje. Son secuenciales, son sensoriales, hay mucho de sensorial. Hay, por ejemplo, las letras de lija, y la idea de las letras de lija es que es sobre una tabla de madera y únicamente la forma de la letra está en papel de lija, con lo que el niño, si va recorriendo esa textura que es diferente de la madera, va conociendo la letra desde los sentidos. También hay como una bandejita con arena donde los niños dibujan con el dedo, esa es otra cosa que también es muy, muy sensorial. Materiales naturales, como se están dando cuenta, madera, arena, lija, y, eh, y bueno, también los podemos agrupar por
por áreas de conocimiento. Y hay materiales, como les digo, muy específicos. Hay unas cuentas para los números, hay una torre, hay objetos para abotonar, hay un gabinete geométrico que tiene formas, distintas formas geométricas para que ellos las repasen con los dedos. Bueno, lo que les digo, ustedes pueden hacer una búsqueda en Google de materiales de Montessori y van a encontrar un montón. ¿Qué ventajas le veo yo a esta metodología? Me gusta que fomenta la independencia y la autonomía y por el mismo camino también va a estar trabajando la autodisciplina. Me gusta lo del aprendizaje experiencial y no basado en la instrucción. Eh, es importante que se adapte al ritmo individual de cada niño y que al darle esta libertad para tomar decisiones, pues desarrolla eso, la capacidad de tomar decisiones y el pensamiento crítico. Desventajas, tal vez que los materiales Montessori pueden ser costosos si ustedes los quieren comprar, entonces, pues, pero siempre se pueden fabricar muchos, que requiere un ambiente preparado, o sea, requiere tomarse el trabajo de preparar el ambiente y pensar qué voy a poner, por qué razón voy a poner esto, y que tal vez esto lo pueda hacer un poco rígido y si las familias quieren un enfoque más flexible, pues piensen que no es para ellos. Sin embargo, se van a dar cuenta que a lo largo de las distintas metodologías que les voy a contar hay elementos, algunos, no todos, que uno dice, eso me gusta. Y si yo encuentro algo que me gusta, lo puedo tomar y lo puedo usar. No tengo que adoptar todos los elementos de la pedagogía, ni tengo que decir, entonces ahora solo educo con filosofía Montessori. Uno puede tomar elementos de cada una de estas. Y me parece que eso es muy valioso en la educación en casa, porque es un gran apoyo. Vamos a continuar con Charlotte Mason. Charlotte Mason también fue una mujer contemporánea de María Montessori, pensadora del siglo XIX. Ella escribió mucho sobre educación. Escribió pensando en los padres, en los maestros, en los alumnos, abordó temas de crianza, filosofía de la educación y la formación del carácter. Ella no tuvo hijos, fue directora de varios colegios, fue maestra de maestros también. El método que ella diseñó, que es el método de Charlotte Mason, está basado en una convicción que ella tenía de que no se debe buscar la educación únicamente mental o intelectual, sino que el niño es un ser completo y se debe educar así, de manera integral. Entonces hay una frase muy famosa de Charlotte Mason que dice, la educación es una atmósfera, una disciplina y una vida. ¿Qué quiere decir esta frase? Con atmósfera ella se refiere al entorno, el entorno que le damos a nuestros hijos, que debe ser un entorno rico, estimulante, interesante, bonito. Disciplina, la disciplina de los hábitos. Para ella los hábitos y la formación de carácter es muy, muy importante y ese es un elemento que está en el centro de esta filosofía. Y la vida tiene que ver con lo académico. Charlotte decía que a los niños se les deben dar pensamientos e ideas vivas. Y esto se transmite, digamos, esta idea se ve específicamente en los libros vivos, que son otra de esas características de esta pedagogía. Entonces, vámonos a eso, a cuáles son las herramientas o las características de esta pedagogía. Entonces, la primera, por la que es más conocida Charlotte Mason, son los libros vivos. Ella dice que los libros tienen, ella decía, los niños tienen derecho a lo mejor que poseemos, por lo tanto sus lecciones de libros deben ser en lo posible nuestros mejores libros. O sea, los libros de texto no son libros vivos, son todo lo contrario de los libros vivos. Los libros vivos son libros escritos por personas expertas en ese tema, apasionadas por ese tema, que en eso que escribieron transmiten todo ese gusto y esa pasión por el tema, no solamente su conocimiento. Y eso mismo lo percibe uno cuando lo lee. Cuando uno lee un libro de alguien que se nota que ama ese tema, uno lo percibe también y de cierta forma se le transmite a uno como el gusto por el tema. Promueve la lectura de los clásicos de la literatura, pues los grandes clásicos han contribuido muchísimo como al bagaje intelectual de la humanidad. Y los libros vivos, como les digo. Se usa mucho la narración, la copia y los dictados.
La narración, porque para ella narrar era un arte igual que escribir la poesía o escribir poesía o la pintura. A todos los niños les gusta contarnos historias, entonces es aprovechar ese interés que ya existe en ellos, ese deseo que ya existe en ellos de contar historias para ayudarle a construir su gramática y su expresión tanto oral como escrita, principalmente oral. Entonces a veces es simplemente que nos cuenten cosas, pero también se usa mucho leer para ellos y luego pedirles que narren lo que escucharon. La copia, los dictados también hacen parte de las herramientas pedagógicas de esta metodología. El estudio de la naturaleza, otro elemento muy característico de Charlotte Mason, muchísimo. Ella hace mucho énfasis en estudiar la naturaleza y en que los niños tengan un diario de la naturaleza. También dice que los niños deben pasar varias horas al exterior, varias horas del día en exteriores, en contacto directo con la naturaleza. Y el diario de la naturaleza es para que los niños hagan dibujos, tomen notas, guarden hojas, flores. Es como, sí, su diario de esas experiencias que van teniendo en todas esas horas diarias que pasan fuera, en contacto con la naturaleza, respirando aire puro, libres de moverse. Ese es otro muy, muy típico. O sea, yo definiría a Charlotte Mason por libros vivos, estudio de la naturaleza y formación de carácter, que es el siguiente. Entonces, la formación de hábitos enfocados en desarrollar el carácter de los niños. Si uno hace una búsqueda, encuentra que hay un listado de rasgos del carácter que Charlotte Mason hace énfasis en trabajar. Para ella es muy importante ese tema de la formación del carácter a través de la formación de hábitos. En Charlotte Mason, a diferencia de Montessori, las lecciones son cortas. Dice que es importante que los niños estén siempre muy interesados y pues claro que las lecciones de Charlotte Mason sí son un poco más de instrucción, así que no, los niños no mantienen mucho tiempo la atención ahí, entonces las lecciones son cortas para que lo disfruten y claro, a medida que los niños crecen, pues se van alargando un poquito. Le da mucha importancia a las tardes libres, al tiempo libre, a no tener todo el tiempo a los niños en modo aprendizaje académico, sino tardes libres, porque ese tiempo libre les permite procesar, integrar todos los conocimientos que han ido adquiriendo en las otras actividades y bueno, también moverse, también divertirse, también realizar otras actividades como manualidades, trabajos artísticos y actividad física también, el movimiento. Y otro elemento para cerrar es la apreciación artística y musical. Para Charlotte Mason, los grandes compositores, los grandes escritores, estudiarlos, conocer sus biografías, estudiar su obra, leerlos, escuchar la música, es muy importante y es algo como muy edificante, más allá pues de cultura general, también lo hace a uno crecer como persona y como humano. Bueno, ventajas bueno, tal vez decirles cómo elegir los libros vivos, que es como el elemento específico. Uno puede buscar y encuentra listados de libros recomendados por Charlotte Mason, pero pues son libros del siglo XIX. Han seguido escribiendo buenos libros, libros vivos. Entonces, ¿cómo elegir un libro vivo? La idea es buscar un libro que esté bien escrito y que sea atractivo para los niños y que sea escrito, como les digo, por un autor apasionado por el tema. Un libro que genere realmente conexión emocional con lo que estamos leyendo, con el tema y con la persona que lo escribió, que sean ricos en detalles y realmente que nos generen, que nos estimulen el pensamiento, que nos generen reflexión, de pronto que nos produzcan preguntas o que nos hagan interesarnos además por otras cosas, que nos amplíen la visión del mundo. Ventajas y desventajas. Me gusta mucho la conexión con la naturaleza, la conexión con el mundo fuera. Ahora que vivimos en un mundo tan de adentro y tan de las pantallas, no sobra nunca buscar esos espacios fuera de la casa, sin pantallas, en conexión con la naturaleza. Creo que es algo que no podemos dejar perder
y que nos puede generar a nosotros un poco más de trabajo. Es mucho más cómodo dejarlos en la casa en una pantalla o sentarnos todos a ver una película y ya, pero planear una salida, buscar qué parque hay cerca o si podemos ir un poco más lejos, ir a la montaña, ir a un bosque, ir a un río. Nos toca hacer la tarea, buscar, planear, armar no sé, el cesto con comida, el picnic que nos vamos a llevar, pensar que se van a mojar y hay que llevar ropa de cambio. Sí nos requiere más trabajo, pero es algo que deberíamos recuperar y me gusta mucho eso de esta pedagogía. El amor por la lectura y el aprendizaje a través de los libros vivos me gusta muchísimo también. Me parece muy interesante el énfasis que hace en el desarrollo del carácter y en el desarrollo de hábitos. Y bueno, es otra filosofía que también es como muy adaptable a las distintas edades y a los distintos ritmos del aprendizaje. Desventajas, pues creo que sí, nos va a costar un poco aprender a encontrar los libros vivos, pero yo creo que ya luego uno desarrolla como su radar para irlos detectando, pero al principio puede ser un poco más difícil. Y pues al no seguir como un currículo por materias, pues de pronto puede que ustedes lo sientan desconectado con el plan de estudios o con lo que van aprendiendo buscando que certifiquen al final del año, pero me parece que a manera de complemento, como ustedes no lo van a usar como base del aprendizaje, sino como un complemento, a manera de complemento tiene muchísimo que aportar. La siguiente pedagogía de la que les voy a hablar es la pedagogía Waldorf. Esta pedagogía fue creada a inicios del siglo XX, es un poquito más nueva que las otras dos. Fue creada por Rudolf Steiner, que era un filósofo austríaco, creador de un concepto filosófico espiritual llamado la antroposofía. Y esto la creó después de esto, pues digamos, como que su planteamiento es más o menos después de la Primera Guerra Mundial. A este educador le pusieron la tarea en 1919 de crear una escuela para los hijos de los empleados de una fábrica, la fábrica de cigarrillos Waldorf. Por eso la pedagogía tiene ese nombre, pedagogía Waldorf. Esta sí no es por el nombre del creador, porque el creador es Rudolf Steiner. Partiendo de la comprensión que él plantea en toda su filosofía, en la antroposofía, la comprensión del desarrollo evolutivo del niño, esta pedagogía busca adaptarse a cada etapa en la que se encuentre y proponer una educación equilibrada, educando la globalidad del niño, una educación holística, mente, cuerpo y espíritu. También busca estimular las capacidades en un ambiente cooperativo. Aquí tampoco hay competencia, que eso también me gusta mucho de este tipo de pedagogías. La pedagogía Waldorf divide la vida de los seres humanos en etapas de 7 años llamadas septenios. Y dice que en los 3 primeros septenios es cuando el ser humano está más abierto a ser educado. Entonces, en el primer septenio, o sea, de los 0 a los 7 años, él lo llama jardín de infancia y es la etapa del hacer. En esta etapa los niños son experimentadores, tienen una gran capacidad de imitación. Casi todo el aprendizaje sucede a través de la imitación. Se les da libertad de moverse, de jugar, de explorar su entorno. Hay énfasis en el ritmo, en los cuentos de hadas y en el lenguaje oral. Se pasa mucho tiempo al aire libre también. Creo que para mí esa es otra de esas características de Waldorf, es naturaleza. Es muy antitecnología y más naturaleza. Y en esta etapa, en el primer septenio, no se hace ningún tipo de enseñanza formal. De hecho, ni siquiera se les enseña formalmente a leer y escribir. No hay enseñanza formal. En el segundo septenio, de los 7 a los 14 años, llamado ya edad escolar, comienza el trabajo más académico. Los niños están buscando entender cómo funciona el mundo y se desarrolla el aprendizaje por unidades temáticas y aprenden también a través de juegos, imágenes o inventando historias y desarrollando mucho la creatividad y la imaginación. También en esta etapa se consolidan las emociones y se busca llegar al conocimiento a través del mundo de los sentimientos.
Y en el tercer septenio, que es de los 14 a los 21, que es la edad joven y adulta. Y aquí es llamada la etapa de la determinación. Ya la personalidad se afirma, se termina de afirmar y se busca motivar en ellos un espíritu crítico. Se manejan conceptos más abstractos y se busca que los jóvenes puedan emitir juicios basados en sus propios criterios que ya han desarrollado sobre el mundo que los rodea. Características de esta pedagogía, entonces se potencian las habilidades artísticas como una vía para crecer y aprender, el arte como una expresión natural de los niños. El ambiente de los colegios, porque también hay colegios Waldorf, hay certificaciones Waldorf y hay materiales Waldorf. El ambiente de los colegios busca parecerse al hogar. Es lo más parecido posible a una casa. De hecho, yo recuerdo haber conocido un colegio Waldorf pues cuando yo apenas estaba empezando a hacer homeschooling, alguien me llevó a conocer un colegio Waldorf y nos decían que el rol de la profesora es reemplazar a la mamá, o sea, debe tener una presencia en los niños parecida a la presencia de su mamá y es la misma que acompaña al grupo durante todo el primer septenio, no cambia. Ya cuando pasan al segundo septenio, una misma profesora o un mismo profesor durante todo el septenio. Entonces, eso buscando como parecerse lo más posible al hogar. En esta pedagogía no hay exámenes, no hay evaluación con exámenes porque se busca evitar la estandarización. No hay libros de texto. Los materiales son elaborados por los mismos niños, eso también lo vi. Me gustó ver que los cuadernos eran cuadernos hechos por ellos, las hojas recortadas, cosidas, las portadas decoradas eran elaborados por los mismos alumnos. Como les decía hace un rato, se estimula mucho el aprendizaje libre y natural y se le da mucho énfasis a la relación del niño con la naturaleza y con el entorno. Se habla mucho del ritmo, ahorita les cuento un poco más del ritmo, las rutinas y los ritmos. También hay materiales muy específicos de Waldorf, también son hechos con materiales naturales, madera, arcilla, seda, lana, cera de abejas. Todos son materiales naturales y otra de las razones para utilizar estos materiales es que al trabajar los materiales naturales se desarrolla la voluntad. Si un niño está tallando algo en madera, eso toma tiempo, toma atención al detalle, no es algo que se haga en 5 minutos. Trabajan mucho la cera de abeja y la cera de abeja al principio es muy dura y hay que darle mucho, mucho calor con las manos para que llegue a estar suficientemente blanda para poder moldearla. Entonces, todo eso tiene un objetivo específico y es trabajar la voluntad y la persistencia. Y como les digo, el ritmo es súper importante. Le dan mucha importancia a las rutinas y a los ritmos. Hablan de los ritmos diarios, de los ritmos semanales, de los ritmos anuales, de los ciclos de la naturaleza. Nosotros como vivimos en el trópico, bueno, ustedes en México sí alcanzan a sentir las estaciones, pero pues esto es austríaco. Eso es bien al norte, allá sí están bien marcadas las estaciones y entonces en los países que tienen las estaciones tan marcadas, esa periodicidad y los ciclos son mucho más marcados y celebran la llegada de cada estación, de la primavera, del otoño con las cosechas, del verano, del invierno. Y Waldorf celebra mucho eso, les gusta mucho como ese ritual, esas celebraciones, esos festivales conectados con la naturaleza y además los mezclan con un poco como de magia, mitología, hadas, duendes. Todo eso está muy presente dentro de este tema de los ritmos y las rutinas y los ritmos de la naturaleza en Waldorf. ¿Qué beneficios veo yo, ventajas y desventajas de la pedagogía Waldorf? El énfasis en esta educación integral, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu. Saber que todos los aspectos del ser requieren atención igualmente. Lo de fomentar la creatividad, la imaginación y el amor por la naturaleza también me parece que es lindo. Me gusta en términos de septenios que no hay
presión en lo académico para los niños muy chiquitos, que les dan mucha libertad de simplemente jugar y aprender a través del juego y del contacto con su entorno hasta los 7 años. Eh, y tal vez ese sentido de comunidad y de conexión social que se logra a través de este tema de las celebraciones y los festivales. Desventajas, eh, para algunas personas puede ser visto como menos enfocado en lo académico, porque pues le da mucha importancia, más importancia a otras cosas. Puede ser difícil encontrar recursos y materiales auténticos Waldorf, porque son muy estrictos en eso. El tipo de muñecas, por ejemplo, ahí en la foto hay unas muñecas, el tipo de muñecas que deben ser con una lana virgen específica, son muy, muy exigentes como en las características de sus materiales. Y a mí me parece que el tema de que tenga en el fondo esta filosofía de la antroposofía hace que para muchas personas pueda ser como conflictivo con sus propias creencias. Entonces pienso que por ahí también a veces eh, no, pues eso puede ser una dificultad. Pero como les decía hace un rato, uno puede tomar lo que le guste, lo que le llame la atención, no tiene que adoptar toda la filosofía completita. Voy a pasar a la educación clásica. Esa yo no la he visto mucho en Latinoamérica, exceptuando Brasil. La he visto mucho en Estados Unidos, pero en Brasil hay una buena cantidad de familias que utilizan esta manera de educar. La educación clásica se regresa a los antiguos, ¿no? A la Edad Media, a la antigüedad, a los griegos, y nos dicen que en esa época la educación se centró en el dominio de 7 artes liberales: la gramática, dialéctica, retórica, música, aritmética, geometría y astronomía. Entonces toman las 3 primeras, son llamadas el trivium, la gramática, dialéctica y retórica, y la gramática del griego y el latín eran la base del primer aprendizaje del niño en el mundo antiguo y era la base. Sobre esa base se fundamentaba toda la educación. Las otras 4, música, aritmética, geometría y astronomía, se llaman el quadrivium. El trivium iba primero, era el fundamento, luego llegaba el quadrivium y de hecho ese quadrivium, como estaba planteado, le dio origen a la universidad y hay todavía en la estructura universitaria hay elementos de ese quadrivium. Entonces, en algún momento alguien dijo, deberíamos aprender como los griegos, ¿no? Ellos son la fuente del conocimiento de Occidente, y nos hemos desviado mucho de esa manera en la que ellos aprendían y pensaban, deberíamos volver a aprender como ellos. Entonces hubo gente que planteó volver a traer ese trivium y ese quadrivium a la educación de los niños actualmente. Y como se planteó el trivium básicamente es la educación que corresponde como a la etapa escolar, porque lo otro, como les digo, ya era la universidad. Entonces, las etapas del trivium son gramática hasta los 11 años. Y en esta etapa los niños tienden a pensar las cosas con ideas concretas, y durante los primeros años se utiliza esa capacidad de los niños para aprender y para memorizar. Un poco como nos decía Baldor, que en ese primer septenio se aprende por imitación. Aquí creo que la memorización tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces absorben y acumulan mucha, mucha, mucha información memorizándola. En esa época se hace énfasis en el conocimiento de los hechos, qué, quién, dónde y cuándo de cada cosa. Se le da prioridad al lenguaje, lectura y escritura porque esas van a ser las herramientas del aprendizaje, y también les enseñan latín porque es la base para entrenar la mente, primero que todo para prestar atención en los detalles, pero también para prepararla para luego aprender otros idiomas. Llega luego la dialéctica, que es de los 12 a los 14 años. Esta es la etapa del pensamiento crítico, donde los niños empiezan a entender todo eso que memorizaron, ya a aplicarle la lógica y a entenderlo, y haciendo preguntas basadas en la información que ya tenían. En esta fase el niño deja de ver los hechos como piezas separadas, las pone juntas en relaciones lógicas,
y se supone que en este momento ya saben leer y escribir muy bien. Es muy importante, como nos decían en la etapa anterior, es la base de todo el aprendizaje para esta metodología, la lectura y la escritura. Y como ya saben leer y escribir bien, lo que analizan y evalúan eh, les permite llegar a conclusiones y esas conclusiones deben ser expresadas por escrito. La información en esta etapa debe descubrirla cada niño por sí mismo, investigando e indagando. Aquí les empiezan a enseñar el estudio de la lógica porque eso le va a enseñar a los adolescentes las reglas que guíen sus pensamientos y que les ayuden a decidir si pueden o no confiar en la información que estén encontrando. Una habilidad muy hábil para este mundo que está lleno de fake news. Y la última etapa de este trivium era la retórica, que va de los 14 a los 16 años. Durante este periodo, los jóvenes se mueven del mero entendimiento de argumentos y secuencias lógicas, que fue lo que lograron en la etapa anterior, a aprender a expresarse ya con fluidez, elegancia y persuasión. Esto por eso es la etapa de la retórica. Deben aprender a comunicar clara y convincentemente las ideas que tienen en su cabeza. También se le dice a esta etapa de edad poética porque se está desarrollando esa manera de expresarse bonita, poética, convincente, estética, placentera. Durante este periodo, el estudiante empieza a especializarse en áreas particulares de interés y está listo ya para moverse al quadrivium, que fue lo que ya les mencioné anteriormente. Ese método es un método muy exigente, muy riguroso y muy disciplinado. Requiere mucho trabajo por parte del estudiante. Se basa principalmente en lectura, escritura y conversaciones. Y se utilizan otros medios, se utilizan menos otros medios más visuales, que creo que esas pueden ser vistas como ventajas, pero también como desventajas. Entonces, ventajas porque desarrolla habilidades de pensamiento y son muy importantes en este mundo en el que vivimos. El pensamiento lógico, la argumentación, el pensamiento crítico. Les da a los niños una base sólida en gramática, retórica, lógica, importantísimo. Hace también énfasis en la lectura de textos clásicos y el estudio de la historia, en eso se parece a Charlotte Mason, y los prepara muy bien para la educación superior, porque todas estas habilidades son muy útiles ya luego en la universidad, esto sumado al pensamiento crítico. Desventajas, que sea tan exigente, tan rígido, tan tradicional, que requiere un alto nivel de compromiso y disciplina y es realmente muy poco conectado con la creatividad y con la exploración personal. No da muchas libertades para eso. Y está demasiado basado en lectura y escritura, así que si hay algún estudiante que no sea precisamente el más feliz con la lectura y la escritura, pues este método le va a costar muchísimo trabajo. Tenemos también para terminar otras dos que son unidades temáticas y trabajo por proyectos, que son parecidas pero diferentes. En ambas se pueden ver conocimientos y conceptos transversales a todas las áreas de conocimiento alrededor de una unidad o un proyecto. Podemos, trabajando en una unidad temática o trabajando un proyecto, podemos hacer actividades de matemáticas, de sociales, de español, de inglés, de lectura, de biología, de muchas cosas alrededor de un único tema. En las unidades temáticas son los padres quienes eligen el tema porque les parece porque ellos deciden, porque sus hijos están preguntando por algo y dicen, este tema está perfecto. Sí, o sea, los padres deciden el tema, crean todo el paquete de actividades que van a desarrollar alrededor de ese tema, teniendo en cuenta eso, que haya actividades de todas las áreas del conocimiento, que sean cosas divertidas que a los niños les gusten, que tenga todo tipo de actividades, más activas, menos activas, más motrices, más concentradas, manualidades, arte, música, pintura, películas, matemáticas, mapas, bueno, hay de todo tipo de actividades con las que se puede construir una unidad temática. Entonces, el padre o la madre decide el tema,
le trabaja a preparar la unidad temática y luego se la presenta a los niños y los niños empiezan a desarrollar las actividades que ya están ahí para ellos, los materiales los consiguen los papás y tiene flexibilidad en cuanto a que uno puede, o los niños realmente deciden cuánto quieren trabajar con esa unidad temática, si la les pareció, vieron lo básico y ya, y pasemos rápido a otra cosa, o si quisieron profundizar, o si eso los llevó a otro tema. Entonces permite mucho como esa exploración. Claro, y en ese proceso de explorar, pues vamos a estar permitiendo que ellos sigan sus intereses, buscando en ellos motivación, el aprendizaje es personalizado, ellos están involucrando activamente de todas maneras, aunque ellos no hayan decidido cuáles actividades harían parte de la unidad temática, pues ellos deciden si esto quieren hacerlo o no quieren hacerlo y de todas formas van a estar desarrollando habilidades de investigación, de resolución de problemas, de comunicación. La diferencia con el aprendizaje por proyectos es que en el aprendizaje por proyectos casi que todo el trabajo lo hacen los niños y jóvenes. Ellos plantean una pregunta, tienen una curiosidad, plantean una pregunta o un problema y a partir de ese problema se plantea el proyecto. Ellos mismos deciden qué van a hacer para llegar a la respuesta a esa pregunta o a la solución de ese problema. Ellos plantean, hacen el plan, estructuran el trabajo, investigan, dicen, estos son los materiales que necesito y los papás pues los consiguen y los traen y hacen todo el trabajo hasta llegar a un producto final. Esa es otra diferencia que hay entre unidades temáticas y aprendizaje basado en proyectos, que debe haber un producto final al final del proyecto. En esta metodología se presta mucho para trabajar en grupo, aunque también se puede hacer de forma individual, pero en grupo fomenta liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, funciona bien porque tienen que hacer acuerdos de cómo vamos a resolver esto, quién hace qué parte, cómo nos repartimos el trabajo. Y aquí los padres deben hacer un gran esfuerzo para no intervenir, simplemente facilitar, pero permitir que sean los niños quienes tengan realmente las riendas del proceso. Ambas metodologías fomentan el aprendizaje activo. Creo que ambas desarrollan habilidades de las que llamamos del siglo XXI, pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración, comunicación, creatividad. Ambas son perfectas para trabajar con todos nuestros hijos de todas las edades. Lo que les digo, autonomía, colaboración. Me parece que todas estas pedagogías de las que les estoy hablando, todas dan elementos que pueden ser muy útiles a la hora de querer complementar el trabajo que ya los niños están haciendo con el Colegio Monterrosales. O sea, el colegio les da muchísimas cosas, el colegio les entrega a ustedes una plataforma, unos contenidos, una estructura, además les da las clases sincrónicas donde pueden explorar otros temas y otros intereses, pero a veces uno quiere complementar con más, porque pues el colegio es una partecita de la educación, unas 2 o 3 horas al día están ahí y el resto del día nuestros hijos están haciendo otras cosas, con sus propios intereses, jugando, explorando, y es ahí donde podemos entrar con elementos de estas otras pedagogías a proponer materiales, a proponer ideas, o también se puede usar si sentimos que algunas de esas cosas tal vez tienen más coincidencia o resuenan más con nuestros niños y su manera de aprender, podemos utilizarlas para valernos de eso, de pronto en temas del colegio que no están entendiendo o con el que no logran conectarse, o de esos que preguntan, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, podríamos tomar esos temas y buscar alguna idea de alguna de estas otras pedagogías que nos ayude a mostrarle ese tema de otra manera en la que ahí sí le encuentren más sentido y más pertinencia. ¿Tienen alguna pregunta? Este es el momento de las preguntas.
Si hay alguna duda, si hay algo que quieran saber o preguntar, aprovechen. Tenemos 5 o 10 minutos para preguntas, entonces pueden pedir la palabra. No sé si en Sí, el, sí, en el live de Facebook hay algún comentario o alguna pregunta, hay Juliet. comentarios, pero no preguntas exactas. Sin embargo, permíteme ya reviso si alguno quiere agregar alguna pregunta o algo por el estilo. Es el momento también de irlo Ujú. comentando. Hicieron comentarios sobre los exponentes más bien que se iban mencionando, pero no hay preguntas. Si alguien de Facebook también las quiere Ok. agregar, si alguien aquí en el chat quiere hacerlas, es bienvenida. Ok, hay una pregunta. Dice, ¿las tres metodologías que mencionaste funcionan para edades de 10 a 12 años? Yo creo que todas funcionan para todas las edades, todas, porque hay, o sea, todas funcionan para todas las edades, todas tienen elementos específicos para cada grupo de edades. Sí sé que Montessori a veces tiende a verse como algo más para chiquitos, pero creo que los elementos Montessori también se puede seguir aprendiendo de esa manera hasta grande, no hay por qué parar. Hasta nosotros, eso le iba a decir yo también. Esas metodologías incluso nos sirven, ¿no? Uno abstrae como lo que puede y lo que le sirve, como siempre mencionamos, pues para su propio aprendizaje. Entonces, sí, concuerdo en que no hay edad. Y nosotros también, por eso decía de un principio, puede ser para los estudiantes, para nosotros como educadores o como cuidadores también. Ujú, Agradecer la exacto. respuesta y no hay más preguntas. Creo que todo quedó muy claro, tanto en Facebook como aquí en el chat, Ana Paulina. Entonces, agradecerte una vez más. Esta información estuvo muy valiosa. Espero las familias y todo quien te haya escuchado, pues la pueda aprovechar para pues su aprendizaje diario, para poderse adaptar y pues sobre todo buscar diferentes estrategias para este proceso de aprendizaje que decidimos hacer desde casa. Una vez más, muchísimas gracias. Espero tenerte de nuevo, esperamos tenerte de nuevo el próximo mes. Sé que ya se vienen más cositas. Acá me afirman que todo está muy claro y también te agradecen mucho por la charla. Bueno, yo con mucho gusto. Claro que sí, nos veremos el próximo mes. Espero que les haya servido todo esto, que algo de eso les haya generado al menos curiosidad por ir a investigar un poquito más de pronto, como, ay, yo quiero saber más de esta, a mi hijo esto le parecería perfecto. eh, y así, hay mucha información de todo eso en Internet, entonces no es difícil poder ampliar lo que les haya llamado la atención. Perfecto, entonces muchísimas gracias a ti, Ana Paulina, a todos los que están presentes también, muchas gracias. Nos vemos en una próxima.